Buenas noches. Vamos a iniciar con la resolución de la práctica número 2 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En esta práctica utilizaremos las dos ecuaciones que podemos observar. Si leemos, se dice: aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Y la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este costado, en este recuadro, tenemos a las variables de las ecuaciones y las unidades de medida en el sistema internacional. Nos vamos a la resolución del ejercicio. El ejercicio dice: un jeep cambia su velocidad de 18 metros por segundo a 108 kilómetros por hora en 25 segundos. ¿Cuánto recorrió en ese tiempo? La pregunta ¿cuánto recorrió en ese tiempo? Hace referencia a la posición final que va a tener ese tiempo, ese jeep. No estuviéramos hablando de distancia, que se va a medir en metros. Entonces, después de haber hecho la lectura, extraemos los datos. Dice: el jeep cambia su velocidad de. Esta palabra de me indica anterior, antes, y para nosotros sería la velocidad inicial, que sería 18 metros por segundo. Dice que cambia su velocidad de el anterior a, y la palabra a nos está indicando después. Ese después para nosotros se interpreta como la velocidad final, y la velocidad final sería 108 kilómetros por hora. ¿En qué tiempo hace el cambio de esa velocidad? En 25 segundos. Ese es el tiempo que tenemos. La pregunta dice ¿cuánto recorrió? Nos está hablando de una posición final que nosotros debemos de calcular. Primero observamos las unidades de medida en el que se encuentran nuestras variables. La velocidad inicial está en metros por segundo. La velocidad final en kilómetros por hora, el tiempo en segundos. Tengo dos variables en el sistema internacional y la velocidad final que no está en el sistema internacional. Para hacer los cálculos nosotros debemos tener todas las variables y las magnitudes en el mismo sistema. Entonces hacemos la conversión de 108 kilómetros por hora a metro por segundo, como está en este recuadro. Anotamos la cantidad, kilómetro por hora, su unidad de medida. En un kilómetro 1000 metros hacemos el factor de conversión, y en una hora 3600 segundos el factor de conversión de la hora. Haciendo las operaciones matemáticas respectivas tenemos 30 kilómetros por hora. Entonces, en lugar de usar los 108 kilómetros por hora, en el ejercicio vamos a usar 30 metros por segundo. Continuamos. Después de haber cambiado el sistema de medidas al sistema internacional, observamos que en este ejercicio no hay la aceleración como dato, pero nuestro tema es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Quiere decir que debe existir una aceleración para nuestro movimiento. Aunque el ejercicio no nos pida, nosotros debemos hacer el cálculo de la aceleración. Luego de hacer ese análisis, hacemos el respectivo gráfico. Tenemos un jeep, estaba en su posición inicial, con su velocidad inicial, en el tiempo inicial, y luego cambió su posición final con su velocidad final y su tiempo final. Nosotros debemos calcular esta distancia, este espacio recorrido, cuánto se ha desplazado, en otras palabras. Para esto, lo primero que vamos a hacer, como no tenemos a la aceleración, aunque no sea dato, aunque no nos pide el ejercicio, debemos nosotros primero calcular la aceleración, porque nuestro movimiento es un movimiento acelerado.
utilizamos la ecuación de la aceleración. Tachamos el tiempo inicial porque en el inicio, en el intervalo de tiempo, el inicio consideramos 0. Nos quedamos con aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo o entre el tiempo final. Hacemos el reemplazo de los datos: velocidad final 30, inicial 18, dividido entre el tiempo 25. Si hacemos las operaciones matemáticas, tenemos que la aceleración de este jeep es 0,48 metros por segundo al cuadrado. Ahora nos vamos a calcular la posición final o el espacio recorrido o la distancia que recorrió este jeep con esas velocidades en ese tiempo y con esta aceleración que ahora hemos calculado. Para nuestro análisis, la posición inicial es 0 porque a partir del inicio del movimiento, en el inicio del movimiento consideramos el origen del sistema de referencia. Si tachamos la posición inicial, abajo está todas las demás variables que sí vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos la velocidad inicial 18, el tiempo 25, más, porque el movimiento es acelerado, 1/2 de la aceleración que hemos calculado 0,48 y el tiempo al cuadrado. Haciendo los cálculos correspondientes tenemos 600 metros. Eso quiere decir que nuestro jeep, a partir de su posición inicial, que era 18 metros por segundo, tiempo 0, posición inicial 0, pasó los 25 segundos, llegó a una velocidad de 30 metros por segundo y su posición final sería 600 metros. Es decir, que avanzó 600 metros, que recorrió 600 metros. Muchas gracias por la atención. Eso es todo.